¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, doctora, lo estamos molestando porque decidimos conversar y conocer un poquito más, si es posible, acerca de los proyectos y la intención final de las personas que se están postulando para ocupar el cargo de la Defensoría del Pueblo. Conversábamos antes con algunos otros postulados y nos decían, o sea, básicamente todos llegamos a la misma conclusión, me imagino que lamentablemente desde la transición y desde la creación concreta del cargo y desde que este se instaló, lamentablemente no tuvo, no fue revestido con el, en realidad, el carácter de importancia que tendría que tener para los ciudadanos. Y por eso queríamos conocer acerca de cuál sería su propuesta para el desempeño del cargo, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio y sí, coincido. Lastimosamente la Defensoría del Pueblo, a pesar de ser una institución de rango constitucional, desde su instalación no ha llenado las expectativas, no es una institución de prestigio. Paradójicamente, en un país como el nuestro, donde las instituciones realmente no están centradas en brindar servicios, prestaciones con un enfoque de derecho centrado en las personas, Ujú. sino que existe un sinnúmero de obstáculos generalmente cuando uno recurre a una institución, porque no está como pensada en sí misma, para fortalecerse a sí misma o para en la propia burocracia, en el funcionariado, o sea, en todo menos propiamente el servicio. Entonces, de ahí que una institución como la Defensoría, que lastimosamente probablemente muchas personas ni siquiera saben a qué se dedica, es que podría ser Ujú. ese puente entre la persona que requiere de un servicio y para hacer, se podemos decir desde el servicio público de ESAP o de tramitar una documentación en registros públicos. Hoy, por ejemplo, tomaba conocimiento que en registros públicos un particular no puede gestionar su certificado, por ejemplo, de no tener bienes, por poner un ejemplo. Era cualquier Claro, gestión no tiene que hacerlo a través de, de un de un abogado, profesional sí, un profesional en así este caso. mismo. Ujú. Entonces, y ahí yendo a tu pregunta de qué podría aportar. Resulta que a lo largo de estos años yo ya estuve en los tres poderes del Estado y Ujú. en un organismo extrapoder de derechos humanos también, del mecanismo de prevención de la tortura. Y eso hace que en este camino, como soy de vincularme, digamos, mucho con las personas, generalmente recurran a mí para canalizar problemas de todo tipo, temas de Ujú. niñez y adolescencia, penitenciarios, de acceso justamente en A las la justicia. instituciones que... Entonces eso hace que tenga bastante mapeado, por decir así, dónde están los mayores obstáculos, sobre todo refiriéndome a las instituciones centrales, ¿verdad? O sea, lo que Ujú. tiene que ver con tanto en el ámbito administrativo como de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con actuaciones policiales, el sistema penitenciario, en niñez y adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que considero que podría aportar yo? Justamente toda esa experiencia de cómo funcionan en la realidad con las personas cuando buscan acceder al servicio y entonces tratar de justamente destrabar esos nudos críticos, esos obstáculos. ¿Y cómo se hace eso? Uno, con un conocimiento acabado, otro con capacidad de diálogo e incidencia, que hoy no tiene lamentablemente la Defensoría, porque no tiene ese prestigio, porque no hace un trabajo sistemático. Y desde el MNP, justamente ese era como el principal valor activo que tuvimos en ese primer periodo, que era, bueno, esa capacidad de sentarse con información rigurosa a señalarle a la institución, esto está ocurriendo, esto es lo que tienen que modificar y acompañar ese proceso, porque no se trata de enviar una nota diciéndole, no sé, dejen de cobrar este servicio o denle la atención a la señora tal adulta mayor. No Ujú. se trata de eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras muy rígidas, instituciones muy autoritarias, pesadas, difíciles de mover, que requieren siempre de un proceso, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí la Defensoría, su clave, digamos, es que sea capaz de acompañar procesos y con ello incidir, ¿verdad? Porque ese finalmente no toma las decisiones, sino que sobre todo incide. Sí.
Es un poco la intención. Hablábamos incluso con la doctora Alejandra Peralta y nos decía que ella considera una situación casi de urgencia establecer, en este caso, una especie de base de datos, información general, un mapeo concreto de cuál es el estado de acción o el campo de acción más que nada del defensor del pueblo hoy por hoy, porque justamente nos centrábamos en el sistema penitenciario, que es uno de los que ella alega conoce de manera más profunda, ¿verdad? Y decía, en ese sentido nos decía, pero hace falta ese tipo de información porque estamos hablando de personas, lo más común es encontrar una persona sin condena, privada de su libertad todavía en nuestras cárceles, y bueno, y sin embargo la figura del defensor del pueblo en este ni en ningún caso interviene, ¿verdad? O sea, es estrictamente honorífica la función y en algunos casos administrativas porque tiene cuestiones muy concretas, como es, por ejemplo, el aval de los procesos para el pago de indemnizaciones, decíamos, a las víctimas de la dictadura, o alguna cuestión concreta, por ejemplo, como el servicio militar obligatorio, doctora. Sí, lo que tiene que ver con el ámbito penitenciario, tenemos el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Uh-huh. que tiene específicamente facultades en ese ámbito, lo cual me implica que la Defensoría también ejerza su rol, y sin duda que hay muchos desafíos en el ámbito penitenciario. Y ahora, hay una cuestión que creo que tiene que ver con nuestra democracia, Sí. nuestro pasado reciente. Todavía la democracia y sobre todo los valores democráticos, nuestra cultura, nuestra sociedad, están en permanente tensión con los valores autoritarios. Uh-huh. Y hasta yo diría que las instituciones, las familias, la sociedad está en esa permanente tensión donde muchas veces terminan ganando los valores autoritarios. Y de ahí es que tenemos instituciones tan alejadas de las necesidades de las personas, del cumplimiento de derechos. Y en eso también la Defensoría del Pueblo tiene un rol muy importante que creo que no ha desarrollado, y ninguna institución lo hace porque tampoco se hace desde el MEC, en todo aquello que tiene que ver, por un lado, con recordar la memoria reciente, aquellos hechos que ocurrieron, a pesar de que no nos guste recordarlos, porque de algún modo nos han vedado la memoria, pero que tenemos que permanentemente traer al presente, justamente, por un lado, para no repetir. Por otro lado, porque todavía, a pesar de que nuestra democracia ya no es tan joven, como decía, cada tanto hay riesgos de retroceso, y así tenemos, por ejemplo, este proyecto de ley que se aprobó recientemente, donde resulta que por no votar, mientras no concretes el pago de la multa, tampoco vas a poder gestionar ningún tipo de documentación ante registros públicos, tributación, catastro. Ante Eso ese suena tipo bárbaro de... incluso, es realmente una muerte civil prácticamente del que no vota, es prácticamente lo que están de alguna forma deparándole las autoridades con una normativa así, ¿verdad? En un país como el nuestro, con altísimos niveles de pobreza y exclusión, donde resulta que el día de las elecciones el transporte público no es gratuito, no está garantizado, están cooptadas las grandes empresas de transporte, y también, bueno, la oferta electoral que tenemos, que es pobre, o sea, demasiados elementos están en juego como para este tipo de iniciativas, y la Defensoría del Pueblo tendría que estar allí en el centro del debate, Uh-huh. y defendiendo los derechos de quién y de la ciudadanía, Claro. porque esto atenta directamente contra el libre ejercicio de los derechos políticos, y también va a terminar afectando derechos civiles. ¿Y cuál es la instancia pública? Esto es lo que es cuando la gente dice, ¿dónde están los derechos humanos? Bueno, ahí Y es es un donde tiene poco, que aparecer. doctora, de hecho es la percepción que creo tenemos una gran mayoría, ¿verdad? Que se defienden los derechos humanos de los agresores y nunca el de las víctimas, por ejemplo. Sí, lamentablemente, digamos, esa es una narrativa que se instaló hace muchos años, y que desde quienes trabajamos en materia de derechos humanos creo que no tenemos la suficiente capacidad para comunicar mejor. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y es importante que tengamos claro eso.
En primer lugar, derechos humanos tenemos todos y todas por nuestra simple condición de ser personas. Sí. Ahora, ¿quién es el que está obligado a garantizar el conjunto de tus derechos que entran? No sé, desde la educación, la salud, la vida, a que si la policía te aprende, tengas un proceso justo, que no haya tortura, que seas, por ejemplo, condenado por una autoridad competente. Bueno, derecho a la tierra, al medio ambiente sano. Este conjunto de derechos es el Estado, el que el que está obligado a garantizar, pero que a su vez es el que puede violar. Y ahí es donde aparece, por un lado, los instrumentos de derechos humanos, que son una suerte de límite al poder que tiene el Estado. Cuando surge era sobre todo el límite al poder punitivo, o sea, lo que no puede hacerte el Estado cuando vos estás bajo su órbita, como por ejemplo en un proceso penal. Sí. Entonces, ¿quién es el que por ende puede o debe garantizar el cumplimiento de esos derechos y asumir las consecuencias cuando no lo hace? Y es el Estado, son las instituciones públicas. Entonces, únicamente un agente del Estado, que puede ser un policía, un agente penitenciario, un docente, un médico, una autoridad pública, son los que pueden violentar derechos humanos. ¿Y quién protege a las víctimas? Que es algo que se suele justamente decir. Y para eso ahí se supone que en cualquier república un conjunto de instituciones, como por ejemplo, yo soy víctima de un hecho, ¿y a dónde voy a recurrir? Al Ministerio Público si es que deseo que se investigue. Y el Ministerio Público en representación de la sociedad es justamente la instancia que se ocupa de investigar, y después el Poder Judicial se supone que tiene que administrar la justicia, ¿verdad? Y facilitar mi acceso a la justicia y que yo tenga la reparación efectivamente. Lo que ocurre es que nuestras instituciones están tan degradadas, tan desprestigiadas, que entonces, claro, hay como un desánimo, un descrédito, pero eso no tiene que ver con los derechos humanos, al contrario, todos tenemos que exigir el cumplimiento de los derechos humanos y también el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas, porque eso es lo que nos va a fortalecer realmente como república. Retroceder o criticar al ámbito, a las organizaciones que trabajan en el ámbito de derechos humanos no es el camino para tener, digamos, un Estado social de derechos. O sea, es como que caminamos siempre en pasos, digamos, de cangrejo, ¿verdad? Ajá. Doctora, desde este cargo se pueden hacer efectivamente más cosas, se puede lograr, como bien decía usted, dignificar la figura de un defensor del pueblo en beneficio concretamente del ciudadano. Yo considero que sí, por un lado porque tiene un marco constitucional y legal que lo avala, ya tiene una institucionalidad, o sea, la Defensoría tiene representación o oficinas en más de 16 localidades del interior, tiene una estructura, un funcionariado que ya tiene sus años de experiencia. Sí creo que se requiere una reingeniería, porque uno mira su estructura orgánica y resulta que las áreas más importantes son las administrativas. Tiene un presupuesto de aproximadamente 15.000 millones de guaraníes, lo cual sin duda es que es poco, pero tiene que ver justamente con que a lo largo de estos años no ha generado, digamos, ese prestigio, esa capacidad de interlocución con los actores políticos, sobre todo me refiero al ámbito del Congreso, que le permita exigir mayor presupuesto. Y eso que ha conllevado que todos los organismos internacionales de derechos humanos, organismos que Paraguay es parte, ¿sí?, le ha señalado que la Defensoría del Pueblo de Paraguay no reúne requisitos mínimos como institución nacional en derechos humanos, ni tampoco los procesos de selección que se han dado para designar a los dos que hemos tenido en estos años. Entonces, como Estado ahí hay una materia pendiente y esperemos que en esta ocasión se tome en cuenta el perfil, porque acá tiene que ver mucho la persona. La persona, pero más allá de los cartones. O sea, lastimosamente en el ámbito de derechos humanos hay personas que están como, digamos, desde, bueno, cada uno con el enfoque de trabajo que más le parece, pero digamos, más desde la teoría, desde
desde los cartones, desde ir cada tanto a algún organismo internacional. Ese es un aspecto, pero la Defensoría del Pueblo tiene que ver con un trabajo mucho más aterrizado, mucho más de conocimiento real del funcionamiento de las instituciones y también de los obstáculos que tienen las personas cuando intentan acceder a alguno de los servicios o prestaciones que brindan las instituciones. O sea, es un trabajo, como decía, que no está ya en la estratosfera, que no tiene que ver con cómo funcionan los instrumentos internacionales, porque esto es hacer vivo, o sea, justamente es experimentar cómo las personas pueden o no acceder a esos derechos que están consagrados en nuestra Constitución, en los instrumentos internacionales, pero que muchas veces no logramos aterrizar. Uh-huh. Básicamente usted tiene alguna propuesta o ese sería básicamente el sustento, la orientación de lo que usted propone desde su perfil como candidata, doctora. Mira, en primer lugar, yo creo que la Defensoría del Pueblo, en este nuevo periodo de gestión, tendría que posicionarse en el escenario público. Es decir, aquí estamos. Esta es una institución que tiene estos y estos y estos servicios. Porque hoy día ni siquiera se conoce cuáles son. Sí. En un primer periodo también tocará mirar internamente cuáles son los ajustes que hacer de modo a justamente redireccionar aquello que se considere como poco importante o redefinir las prioridades. Sí. Y lo que a mí me parece central es que justamente sea ese, que tenga dependencias y dispositivos bien afinados que permitan ser ese canal entre la ciudadanía y los obstáculos para acceder, como te decía, a servicios y prestaciones que brindan las instituciones. Porque ahí está el problema. Una persona que quiere realizar, un trámite ante registro civil, tiene dificultades. Sí. Un adulto mayor que necesita, hay una burocracia estatal muy pesada que termina negando derechos. Y yo creo que la Defensoría del Pueblo es ahí donde tiene que, potenciar centrar sus esfuerzos. Ajá. Y si ahí hablamos de la cartera de Estado, los ministerios, hablamos prácticamente de exclusión completa, ¿verdad? Porque ahí ya nos podemos fijar en cuestiones como puntuales de la niñez, que obviamente no tienen una cobertura en un 100%. Después nos vamos a organismos como el INDI, por ejemplo, que no cumplen ni siquiera en un 5% con sus metas y sus objetivos. Y bueno, y así sucesivamente. O sea, que usted propone algo estrictamente funcional dentro de la estructura del Estado y el pueblo. Que eso permite, por un lado, dar respuesta a situaciones concretas, pero también tomar medidas que afectan a la cuestión como más estructural. Es decir, si constantemente hay obstáculos para que, por poner un ejemplo, niños y niñas accedan a la cedulación, entonces la Defensoría del Pueblo, a partir de atender un determinado número de casos individuales, tiene que ser capaz de proponer a esa institución la modificación de determinada reglamentación, determinado requisito. Claro, y no seguir arrastrando este déficit entonces, ¿verdad? Pero acompañar, porque algo que no puede hacer es enviar una nota y quedarse con eso. Ajá. O sea, acompañar, incidir. Me acuerdo que con la Policía Nacional, para sacar un protocolo de búsqueda y localización de niños, tuvimos, es un tema que desde el 2009, no les miento, hasta el 2017 trabajamos. Porque no había manera, como había cambio de autoridades, a algunos les interesaba más, a otros menos. Entonces, trabajar con las instituciones y pretender cambios, así sean mínimos, requiere ser muy persistente y conocer las lógicas, porque eso también es importante. Las instituciones públicas paraguayas tienen una lógica interna que a veces tienen poco del... no tiene que ver necesariamente con el sentido común, sino con, cultura institucional, ¿verdad? Hay muchos condimentos en la cultura institucional. Sí. Entonces hay que conocer eso, ¿verdad? Y yo en ese sentido te decía, esta experiencia de haber estado yo inicié en el Poder Judicial, ya en el ámbito de derechos humanos,
hace mucho tiempo, después estuve en el Ejecutivo también, en el ámbito de derechos humanos del Ministerio del Interior, trabajando con la policía, que fue todo un aprendizaje inmenso, también en el Ministerio de la Niñez, en ese momento Secretaría, y en el mecanismo de prevención de la tortura y también como asesora legislativa. Entonces, digamos, el conocimiento interno de esas dinámicas institucionales es lo que te permite también identificar qué teclas tocar o hacia dónde ir si uno quiere incidir en la toma de decisión. Yo creo que desde la Defensoría eso es muy importante, porque si no, son compartimentos estancos. Yo envío una nota, digo que tienen que cambiar tal cosa y termina ahí a sabiendas que eso va a tener un sello de mesa de entrada y no va a pasar nada, ¿verdad? Doctora, y por último ya, ¿verdad? Porque obviamente el tiempo en todos los casos va a ser insuficiente para hablar de algo que es realmente importante y que por lo menos pretendemos que sea más que nada importante en un futuro. ¿Confía usted en el sistema político justamente porque obviamente la selección está totalmente sujeta a lo que establece la Constitución, ¿verdad? Y en este caso hay un juego político al que lamentablemente todos los postulantes tienen que someterse, ¿verdad? Claro, porque son las reglas de la democracia, sí, y donde se supone que hay un recíproco control entre los poderes del Estado. Ahora bien, la temática de derechos humanos no es una prioridad para el Estado paraguayo, nunca lo fue. Tampoco creo que ahora empiece a ser. Eso yo tengo absolutamente claro porque trabajé siempre en el ámbito de derechos humanos, sí. Pero considero también que el bochorno al que nos llevó el defensor del pueblo actual, es una vergüenza que el Estado paraguayo no quiere volver a pasar. Porque como autoridad pública que integró, o sea, también me ha tocado integrar distintas delegaciones ante, por ejemplo, organismos de Naciones Unidas o de la OEA, y cuando uno va y realmente toca sonrojarse por lo que señalan respecto a las actuaciones de este defensor del pueblo, yo realmente confío en que este triste episodio de los últimos 5 años no se repita. Y que esa sea la motivación, no porque interesan los derechos humanos y porque se quiere fortalecer una defensoría del pueblo, sino sobre todo para no volver a pasar por el bochorno. Entonces esa fue uno de los motivos por los que me presenté, porque yo realmente no tenía intenciones de presentarme, lo hice el último día, a la última hora, pensando en que eso, digamos, podría ser una motivación para que en la elección, en la designación, se tenga en cuenta realmente la trayectoria probada de personas que trabajan en el ámbito de derechos humanos, que tienen logros que puedan mostrar efectivamente en la gestión. Porque esto es gestionar una institución pública, es conocer de presupuesto, es conocer de las dinámicas de las demás instituciones, de la propia institución, que es también pesada, que tiene su propia lógica. Entonces, ahí es que el perfil, bueno, creo que deberían de tener todo esto en cuenta. Ahora, no sé si así será, pero espero que no quieran volver a pasar por una vergüenza internacional y nacional. Bueno, doctora, le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir justamente con los teleoyentes esta propuesta, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Porque lamentablemente, incluso por el mecanismo, es lo más probable que muchos ciudadanos ni siquiera estén enterados de que estas ternas tienen que estudiarse este año y que, Dios mediante, para noviembre tendríamos que tener ya la figura de esto que ya está con mandato fenecido, ¿verdad? Y hay distintas interpretaciones, porque como la Constitución habla de que tiene que ser, o establece, que tiene que ser en el mismo periodo parlamentario, pero resulta que no fue elegido cuando inició el periodo parlamentario, entonces fenece el 1 de noviembre, pero bueno, hay algunos sectores pretendieron justamente aplicar y sacarlo antes del cargo, supongo que ya hartos también de todo lo que venía haciendo este señor. Pero al final eso no ocurrió y veremos si ahora se cumple el plazo, ¿verdad? Porque recordarán que el anterior estuvo mucho tiempo más. Sí, señora, estuvo por 2 periodos, tengo entendido, casi 3, algo así. Exactamente. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y las explicaciones. Bueno, a ustedes por el espacio, un saludo. Gracias, doctora. Lo escuchaste aquí en PDS.